Los asombrosos hallazgos ocurridos tras el fallecimiento del legendario actor mantienen a los investigadores en un misterio absoluto. El 26 de febrero de 2025, las autoridades descubrieron a Hackman y a su esposa Betsy Arakawa sin vida por causas naturales en su residencia privada de Santa Fe. Sin embargo, mientras revisaban la propiedad, las cámaras corporales de la policía registraron un secreto impactante, oculto justo detrás de una pared en la biblioteca personal del artista. Este extraño descubrimiento cambió por completo la atención de los agentes federales, pasando de una indagación de rutina sobre su deceso a una inmersión profunda en la historia clasificada de Nuevo México y los enigmas de la época de la Guerra Fría. Ellos desenterraron una habitación subterránea sellada que resguardaba documentos históricos peculiares, fotografías antiguas y marcas sin identificar. ¿Será que este ícono de Hollywood adquirió estas tierras por pura casualidad o estuvo protegiendo deliberadamente un secreto subterráneo ancestral? Para entender el alcance de este misterio, debemos observar la increíble fortaleza del desierto que él construyó. Quienes la vieron notaron rápido que no era el típico refugio de una celebridad. Escondida en el desierto elevado, la propiedad funcionaba mucho más como una base militar avanzada que como una casa. En 2019, un profesional de seguridad muy experimentado llamado Richard Castagnano hizo una revisión de seguro del complejo. El sistema de protección era tan gigantesco que Castagnano pensó que su reporte tenía un error. Un perímetro de muros de piedra de casi 4 metros rodeaba unas 9 hectáreas de bosque espeso, creando una barrera natural enorme. Sensores de movimiento portones reforzados con acero pesado y cámaras térmicas eliminaban cualquier punto ciego. Castagnano afirmó que esta estructura era más segura que las defensas usadas para diplomáticos extranjeros de visita. Los empleados del lugar pasaban filtros de antecedentes extremos y firmaban contratos de confidencialidad muy estrictos. Pero la extraña seguridad superficial no es nada comparada con la fortaleza subterránea. A inicios de los 2000, Miguel Reyes, un experto en concreto de Santa Fe, aceptó lo que creía un trabajo normal. En cambio, recibió planos que exigían muros de concreto reforzado de casi 50 centímetros para una estructura subterránea. En sus décadas construyendo sótanos comunes, Reyes jamás vio algo parecido. La densidad del concreto demostraba que hacían un búnker de supervivencia y no una bodega. Cuando Reyes preguntó por la enorme excavación, los encargados afirmaron con fuerza que era solo para almacenar cosas. La administración le pagó el triple de su salario habitual y le hizo firmar un acuerdo de silencio por 20 años. Ese contrato curiosamente venció en 2024, exactamente un año antes del deceso del actor. Reyes solo pudo describir la parte que hizo su equipo porque ingenieros de élite con mayor acceso trabajaron en los niveles más profundos. Los supervisores le juraban a Reyes que no había nada más abajo de su obra. Los agentes federales finalmente comprendieron que aquellos supervisores mentían. Al abrir la entrada del túnel oculto, se liberó una ráfaga de aire húmedo con un aroma similar al de una cripta sellada por siglos. Los oficiales caminaron casi 15 minutos bajando por un pasadizo inclinado de unos 90 centímetros de ancho. El antiguo trabajo en piedra parecía tener un siglo de antigüedad, pero estaba diseñado de forma brillante para resistir eternamente. Al fondo de este descenso de unos 90 metros, se encontraba una bóveda subterránea abandonada de unos 12 por 18 metros de dimensión. Cajas de madera apiladas desde el piso hasta el techo llenaban el espacio. Aunque algunos cajones estaban rotos y dejaban ver su misterioso contenido sobre el polvoriento suelo de roca, otros permanecían perfectamente intactos. Los investigadores examinaron décadas de herramientas metálicas, fotografías y documentos dentro de esas cajas. Encontraron imágenes antiguas de inicios del siglo XX que mostraban a hombres con vestimenta de los años 20 y 30 observando planos y mapas. Una foto en especial tenía el año 1937 anotado con claridad. Los papeles recuperados eran todavía más inquietantes. Ciertas páginas estaban escritas con máquinas oficiales del gobierno,
mientras que otras tenían una caligrafía borrosa sobre papel frágil. Estos archivos contenían sucesos históricos no registrados, listas de nombres incompletas y raros mensajes en código. Rastros de fuego. En varios documentos sugerían un esfuerzo fallido por quemar la evidencia. Mezclados en este desorden, había componentes mecánicos antiguos, aparatos de medición y compases de dibujo. Este equipo coincide por completo con las herramientas de topografía usadas por ingenieros del Estado en proyectos de infraestructura clasificados en Nuevo México. Elementos como estos definitivamente no aparecen por azar en el sótano de una estrella de cine. Elige creer si este cuarto secreto se construyó con la intención de ocultar una operación encubierta. Comparte tus ideas. Sin embargo, los documentos y las fotografías eran solo una parte del misterio. Cuando la doctora Okonkwo, miembro del equipo de investigación, pasó su linterna por la pared trasera de la cámara subterránea, vio que toda la superficie de roca estaba cubierta por cientos de grabados densos y muy definidos. Durante la revisión inicial, ella registró más de 300 glifos diferentes. Su precisión geométrica y su detallada construcción creaban la fuerte sensación de estar frente a un conocimiento que nunca debió salir a la luz. Cuando los especialistas analizaron las imágenes, no lograron ponerse de acuerdo. Un grupo de símbolos se parecía mucho a figuras alquímicas medievales, incluyendo marcas vinculadas al trabajo de John Dee, de 1564, monas hieroglífica. Otro conjunto parecía similar a planos técnicos avanzados, muy superiores a la época que sugería la estructura de piedra. Una tercera categoría no coincidía con ninguna referencia histórica conocida. Ciertas disposiciones reflejaban mapas estelares. Si representaban constelaciones reales, se alineaban con el cielo nocturno de hace 12.000 años o de 12.000 años en el futuro. La geometría era claramente intencional y reflejaba una comprensión de los patrones orbitales que no debería haber existido en el siglo XIX. El misterio va más allá de una sola propiedad. En 2017, investigadores de la Universidad de Edimburgo sostuvieron que los grabados en Göbekli Tepe en Turquía de 12.000 años de antigüedad registraban el impacto de un cometa y funcionaban como un calendario que rastreaba el cambio del eje de la Tierra mucho antes de que la ciencia moderna descubriera el fenómeno. Si los grabados de Hackman usan el mismo marco cósmico, podrían representar algo más que un adorno. Podrían ser una advertencia conservada a 95 metros bajo tierra, detrás de un acceso oculto en una estructura hecha para resistir intrusiones. Algunos creen que los grabados fueron creados por un hombre rico y excéntrico, obsesionado con la historia alternativa. Otros piensan que la pared es una clave encriptada que espera el código correcto. La teoría más inquietante sugiere que los glifos contienen un saber especializado transmitido por generaciones de guardianes silenciosos decididos a mantener ocultas ciertas verdades sobre el pasado terrestre. Si esa hipótesis es correcta, el relato público sobre la propiedad podría ser solo una fachada para algo mucho más antiguo y perturbador. Aún así, los símbolos no fueron el hallazgo más aterrador dentro de la cámara. Porque mientras más profundizaban los investigadores en el origen de la cámara, más se sentían atraídos hacia un lugar famoso por sus proyectos ocultos, investigaciones clasificadas y secretos enterrados bajo el desierto de Nuevo México. La región que rodea la propiedad de Hackman ofrece mucho más que paisajes áridos y galerías de arte. A una corta distancia se ubica Los Álamos, cuna de la guerra nuclear, donde se desarrollaron el Proyecto Manhattan, la experimentación atómica y algunos de los avances militares más delicados de la nación. Por generaciones, los lugareños han hablado de extensos refugios subterráneos excavados en las mesetas del desierto, supuestamente construidos para proteger al liderazgo gubernamental durante un colapso social. Los registros públicos han confirmado que grandes proyectos de construcción subterránea ocurrieron en el norte de Nuevo México durante la Guerra Fría, aunque el alcance total de la red sigue siendo confidencial. Un fragmento documentado de esta historia es el número 109 de la calle East Palace en Santa Fe. A partir de 1943,
Este modesto local funcionó como el principal puesto de control administrativo del Proyecto Manhattan. Científicos, ingenieros y oficiales militares se reportaban ahí antes de ser enviados a la ciudad secreta de Los Álamos. La operación funcionó por años en medio de una comunidad civil sin llamar la atención. La infraestructura subterránea del Estado se extendía mucho más allá de eso. La base Manzano, construida entre 1946 y 1949, cerca de Albuquerque, se convirtió en la principal instalación subterránea de almacenamiento y manejo de componentes de armas atómicas del país. Excavada directo en una montaña, albergaba bóvedas reforzadas, barreras de alta seguridad y más de 60 túneles de acceso aún visibles en imágenes satelitales. Trabajo nuclear delicado se realizó ahí por décadas fuera de la vista del público. Richard Payne, un exevaluador del Departamento de Energía que supervisó revisiones estructurales en el norte de Nuevo México durante los años 90, declaró que ciertas instalaciones subterráneas fueron diseñadas para resistir mucho después de que la civilización en la superficie fallara. Algunas fueron selladas, otras rellenadas con concreto, y unas más desaparecieron de los registros oficiales. Al preguntarle si una residencia cerca de Santa Fe podría estar situada sobre un corredor olvidado, él se negó a descartarlo. Añadiendo más misterio, el acero descubierto bajo la propiedad de Hackman supuestamente coincidía con materiales de grado militar y patrones de remaches asociados con la edificación de refugios del gobierno en los años 50. De ser exacto, el pasadizo podría ser totalmente anterior a la llegada de Hackman, sugiriendo que él pudo haber heredado un búnker preexistente en lugar de construirlo él mismo. Si el túnel existía mucho antes de que Hackman llegara, se pregunta uno si alguien lo estuvo usando durante el tiempo que él fue dueño. Los residentes cercanos al complejo sintieron que algo andaba mal mucho antes del invierno de 2025, aunque les costara trabajo explicarlo. Margaret Calloway, quien vivía al lado, recordaba vibraciones recurrentes de baja frecuencia entre las 2 y las 3 de la mañana. Cuando se lo comentó a Hackman, él respondió que algunas cosas era mejor dejarlas bajo tierra. En ese momento ella no le dio importancia al comentario, pero más tarde reconsideró su significado. El exinvestigador geológico Frank Delqua, que vivía a 2 propiedades de distancia, detectó las mismas frecuencias subterráneas. Instaló un sismógrafo móvil durante 6 semanas y descubrió que los pulsos eran mecánicos cíclicos y diferentes a cualquier actividad sísmica natural que hubiera estudiado en 3 décadas. Delqua presentó una queja ante las autoridades locales en 2019, pero el reporte no recibió seguimiento y simplemente fue archivado. Otros vecinos informaron haber visto vehículos de carga sin identificación entrando a la propiedad al anochecer y saliendo antes del amanecer. Ningún registro, factura o personal identificable se vinculó jamás con estas visitas. Algunos exempleados también parecieron desaparecer de la vista pública tras dejar la finca. Una ama de llaves supuestamente le dijo a una amiga que había presenciado actividades prohibidas en el lugar. Luego abandonó la zona en menos de un mes y nunca más se supo de ella. El hallazgo más enigmático ocurrió durante las remodelaciones que expusieron el pasadizo subterráneo. Los ingenieros supuestamente encontraron una red de comunicaciones cableada empotrada dentro de la mansión separada de los sistemas de telecomunicaciones modernos. La línea segura conectaba la residencia directamente con una bóveda a 95 metros bajo el suelo y seguía operativa a pesar de su antigüedad. Mantenida al margen de las redes convencionales, sugería una conexión privada conservada por mucho tiempo entre la casa y la cámara inferior, aunque todavía se desconoce quién la utilizaba. Estaba sobre un escritorio dentro de la biblioteca de Hackman. ¿Qué hay en esa computadora? Cuando los agentes federales examinaron el dispositivo encontrado en el escritorio de la biblioteca de Hackman, su contenido supuestamente provocó un nivel de intervención federal que superó una indagación rutinaria por fallecimiento. Fuentes cercanas a la investigación afirmaron que el material estaba directamente conectado con el archivo subterráneo descubierto bajo la propiedad.
Según estos relatos, Hackman no era un propietario ignorante que se topó con la cámara por accidente. Él había pasado años investigando su historia con paciencia y precisión. La computadora portátil supuestamente contenía archivos de investigación organizados que cubrían el mismo periodo histórico representado por los documentos almacenados abajo. Fotografías escaneadas, cronologías, correspondencia y resúmenes detallados sugerían un esfuerzo a largo plazo en lugar de una simple curiosidad casual. Las comunicaciones reportadas incluían a historiadores archivistas y al menos a un individuo vinculado a una instalación de registros federales. El trabajo parecía una investigación privada sobre los orígenes de lo que yacía debajo de su hogar. Quienes colaboraron con Hackman en novelas de ficción histórica a menudo lo describían como un investigador meticuloso. Él buscaba fuentes primarias, contactaba a expertos directamente y trataba las cuestiones históricas con la persistencia de un periodista de investigación. Considerados en conjunto, estos elementos sugieren algo más que un pasatiempo de jubilación. Apuntan a un proyecto de largo plazo que Hackman pudo haber pasado décadas estudiando, preservando y preparando para que otros lo descubrieran después de su partida. Si Hackman realmente pasó décadas investigando la cámara, surge otra posibilidad. ¿Y si todo lo que hizo a lo largo de su vida lo había preparado sin saberlo para este papel? Gene Hackman construyó un legado cinematográfico interpretando a hombres cargados de secretos peligrosos. En Contacto en Francia. La conversación. Enemigo público y poder absoluto. Encarnó repetidamente a personajes que sabían dónde estaban enterradas las verdades delicadas y lo que pasaba cuando alguien las descubría. Durante sus años en Hollywood, el público vio estos papeles como la obra de un actor talentoso, atraído por el peligro, la paranoia y la tensión moral. Sin embargo, al mirarlos a través de la historia de su complejo en Santa Fe, esas actuaciones adquieren un peso distinto. Mientras los agentes federales se desplazaban por la propiedad y bajaban una escalera oculta debajo de su biblioteca, los viejos personajes empezaron a sentirse menos como una ficción y más como un patrón. En La conversación, Hackman interpretó a Harry Cole, un experto en vigilancia ermitaño convencido de que el conocimiento podía ser letal. En Enemigo Público se convirtió en Edward Brill Lyle, un exoperativo de la NSA que vivía fuera del sistema dentro de un almacén protegido mientras seguía protocolos de inteligencia. Cuando Hackman más tarde se retiró a una finca aislada y de alta seguridad en Nuevo México, muchos asumieron que imitaba esos papeles en su vida privada. Otra lectura es que la relación funcionaba al revés. Los papeles pudieron haberlo entrenado para comprender la mentalidad que algún día necesitarías. Bajo esa interpretación, su jubilación no fue meramente un escape de la fama. Se convirtió en un puesto de vigilancia en el desierto, ubicado sobre un túnel debajo de su biblioteca conectado por comunicaciones privadas a una profunda bóveda con registros que supuestamente datan de 1937. Sus últimos años los pasó organizando material de investigación en una computadora que los agentes federales se llevarían más tarde en un contenedor seguro. El hombre que tantas veces interpretó al guardián de verdades peligrosas pudo haber terminado su vida ocupando ese papel en la realidad. Con su fallecimiento, esa custodia llegó a su fin. Lo que ocurrió después sigue siendo una de las partes más desconcertantes de toda la historia. El hallazgo se realizó, se convocó a los especialistas y, sin embargo, el flujo de información pareció detenerse por completo. Los equipos forenses de la Oficina Federal de Investigación supuestamente siguen examinando el lugar, analizando cada artefacto, documento y símbolo dentro de la cámara. Se dice que lingüistas metalúrgicos, historiadores e incluso astrofísicos estudian su contenido. Han pasado meses desde el presunto descubrimiento, pero no han surgido filtraciones verificadas, hallazgos preliminares ni informes anónimos. Un silencio tan absoluto es poco común, lo que lleva a algunos a sostener que el contenido de la cámara se considera lo suficientemente delicado como para justificar una contención extraordinaria. El peligro, según esta hipótesis, no es físico sino informativo. Ciertos descubrimientos pueden resultar perturbadores cuando desafían los relatos históricos aceptados
o plantean interrogantes que las instituciones poderosas preferirían dejar sin responder. En ese sentido, la cámara es retratada no como un arma, sino como un archivo cerrado cuyo contenido podría alterar las suposiciones establecidas. Quienes apoyan esta postura creen que debajo de las propiedades, montañas, bosques y pueblos se encuentran lugares que nunca tuvieron la intención de ser accesibles al público. Sostienen que Hackman pasó décadas protegiendo uno de ellos. Los sistemas de seguridad. El aislamiento, las protecciones legales y el secreto que rodeaba a la finca se presentan como evidencia de una vida organizada en torno a custodiar lo que existía abajo. Ahora Hackman se ha ido. La persona que se decía conocía cada pasillo del túnel, cada caja en la cámara y cada marca en sus paredes ya no puede explicar lo que había allí. Lo que supuestamente yacía más allá de la barrera de hierro debajo de su biblioteca ya no es su responsabilidad protegerlo. Para quienes aceptan la historia, la pregunta central no es si las autoridades entienden lo que se encontró, es si el hallazgo se consideró lo suficientemente importante como para que el silencio fuera preferible a la divulgación. ¿Fue Hackman el último guardián de algo enterrado mucho antes de que él naciera? ¿O fue su prisionero final? Deja tu teoría en los comentarios de abajo. Y si quieres seguir explorando los misterios que nos rodean, mira mi video sobre la Antártida donde se revelan verdades aterradoras. Haz clic en la tarjeta que aparece en la pantalla ahora o busca el enlace en la descripción. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos viajes. Esperamos que hayas disfrutado de este video tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.